¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Tatiana Marroquín, economista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Tatiana. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan y que están pendientes de este tema complicadito, pero ahí vamos. Así es, el tema de las pensiones y por supuesto hay mucho tema que cortar, mucho tema que analizar sobre lo que se conoce, la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa por parte del gobierno. En términos generales, Tatiana, ¿cómo analiza usted la reforma? Bueno, me parece que responde a un reclamo legítimo de la población en algunos aspectos y en otros parece dar continuidad a deudas que ya venían desde hace décadas, ¿verdad? Y en ese sentido sí quiero recalcar que el disgusto, el reclamo de la población al sistema de pensiones actual no solo es legítimo, es totalmente constatable a la luz de las estadísticas, es decir, a diciembre, por ejemplo, del año 2021, cuando uno revisaba el promedio de pensiones de vejez, para el sistema público era de 454 el promedio y para el privado era de 609, lo cual hay otras pensiones mucho más bajas, pero al final sí no eran suficientes para garantizar una pensión digna, digamos, para la población. Entonces ese era el reclamo, digamos, más agudo que tenía la población pensionada, que siempre hay que recordar que son 2 de cada 10 personas en edad de jubilación. Es decir, estamos hablando de una minoría de la población, pero que tenía un reclamo legítimo. Ahora, a mí siempre me gusta desagregar el tema de pensiones en 4 grandes aspectos para que la gente se ordene más en esta dinámica. Y por ejemplo, esta reforma lo que presenta en términos de beneficios es un aumento del 30% de pensión para los pensionados del sistema público y del sistema privado y las personas que se vayan a pensionar de ahora en adelante. Okay. En este sentido, por supuesto que es una respuesta inmediata a ese reclamo del que estábamos hablando, de que las pensiones son bajas. Y bueno, en ese sentido, digamos que ese sería el único aspecto en términos de beneficio en el cual se amplía, digamos. Una de las cosas que antes se consideraban beneficios por parte de la población está eliminada en esta reforma, que es el anticipo de la pensión, que uno podía prestar de su misma cuenta de ahorro 25%. ¿Ya no se podrá? Ya no se podrá. De acuerdo a la reforma de ley está eliminado esa posibilidad. Solamente legisla a personas que ya retiraron y cómo va a ser el procedimiento de la pensión. Que el presidente dijo que no tenían que regresarlo, tampoco tendrían que trabajar más tiempo porque la edad de retiro no se modifica. Pero eso sí, el rendimiento o lo que al final le van a otorgar va a ser proporcional a lo que tiene ahorrado, no al total de lo ahorrado que podría ser al resto de la población que no ha retirado. Claro, y en realidad desde el 2020 ya se había hecho una modificación por parte de la Asamblea Legislativa para que personas que respaldaran, que tenían pocas posibilidades de devolver este dinero porque no tenían un salario, porque tenían problemas de salud, etcétera, ya se podían jubilar sin necesidad de devolverlo. Ahora lo que se ha hecho es generalizarlo. Cualquier persona sin necesidad de justificarlo puede hacerlo. Ahora, una de las cosas que siempre se mencionan en este sentido es que al final a quien afecta es al propio pensionado, a la propia persona pensionada. Es decir... Si lo retira. Si lo retira y no lo devuelve. Correcto. Claro, normalmente había que trabajar 5 años más, pero le daban una pensión sustancialmente mayor que la que le van a otorgar si uno no devuelve. Ahora yo conozco muchos casos en los cuales de verdad las personas se ven imposibilitadas para poder devolverlo. Entonces, digamos que ese es un tema de debate, pero en este sentido ya está totalmente, digamos, eliminada la posibilidad de que las personas tomen el 25% de anticipo.
Ahora, otro de los factores que se analizan en el sistema financiero, en el sistema de pensiones, es la cobertura, es decir, cuántas personas de verdad están siendo beneficiadas por este sistema. Ahora, el dato siempre ha sido bajo, es decir, Siempre. la cobertura versus la cantidad poblacional o los trabajadores activos, sea informal o formal, es muy bajo de las personas que están en el sistema de ahorro para pensiones. Y ha sido un problema al cual se le ha dado la espalda por décadas. Y lamentablemente continúa siendo un gran agujero en esta reforma de pensiones, es decir, legisla para las personas que ya tienen el beneficio, un mayor beneficio, pero la gran mayoría de la población que o no puede cumplir con los 25 años de cotización, por ejemplo, que es un reto para el mercado laboral actual, o para la gran mayoría que ni siquiera tienen un trabajo, digamos, con salario asalariado, en donde pueden cotizar, etcétera, esas personas continúan sin ninguna respuesta del Estado a un derecho que es constitucional, ¿verdad? Es decir, el tener una pensión, el tener una vida digna al final de nuestros días es un derecho, ¿verdad? Y en este sentido sí hay un aspecto bien relevante, y es que todas las personas estamos pagando el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones actual, los beneficios que ofrece, y ahora aún más, no están solamente respaldados por los ahorros de la población. Los ahorros de la población no son suficientes para los beneficios que tienen. Siempre está subvencionado por el Estado, y cuando hablo de subvencionado por el Estado, no son los funcionarios o las funcionarias, sino la población con sus impuestos, ¿verdad? ¿Y de dónde sale esa plata? Esa plata sale de, bueno, hay préstamos que salen de las cotizaciones que dan las personas que cotizamos en AFPs, y otra de fondo general, pero al final es deuda pública, claro, que vamos a pagar todos y todas las personas con IVA, con renta, etcétera. Entonces me parece que esta coyuntura es muy oportuna para trascender del disgusto, que como ya mencionaba es legítimo, y de la emoción, y pasar a poner como población toda, entera, no solamente los pensionados y las pensionadas, o las que se van a pensionar dentro de poco, sino toda la población, comenzar a poner sobre la mesa nuestras demandas y nuestros requerimientos con respecto a las pensiones. Y me parece que una buena iniciativa es que exista una comisión en la cual se pueda atender a muchos sectores de la población y se pueda escuchar cuáles son las falencias o mejoras que se le pueden dar a esta reforma, ¿verdad? ¿A cuál comisión se refiere? A la Comisión Ad Hoc de Pensiones, que está en la Asamblea Legislativa. ¿Y será que realmente se va a escuchar a todas las, por lo menos es la expectativa, los sectores involucrados en el tema de pensiones? Debemos de demandar que así sea. ¿Por qué? No solamente en términos de democráticos o de ley, ¿verdad? Que tienen que escuchar a la población en su diversidad, sino porque las personas que están ahorita, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, que son diputados y diputadas, por más que hayan logrado leer todas las cosas que otros hemos leído por décadas, ¿verdad?, acerca del tema de pensiones, siempre se sale algo que no sabían con respecto a una situación muy específica de una persona. Y esa clase de cosas son las que, digamos, se deliberan o se visualizan en dinámicas como en la comisión. Es decir, que, por ejemplo, vayan las personas con pensiones de invalidez. Las pensiones de invalidez son muy, muy bajas, mucho más bajas que las de vejez. Entonces, todos estos sectores tienen algo que decir en torno a la reforma. Entonces, si esta reforma pretende no ser una réplica de las reformas anteriores, sino una de verdad reforma que reestructura el sistema de pensiones, le falta mucho por hacer con base a la reforma que se ha presentado, al papel que se ha presentado, pero que aún no se ha aprobado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo analiza este 1% de aumento en el aporte del patrono a cada trabajador en cuanto al impacto que esto puede generar en las empresas? Bueno, como mencionaba, digamos que ya hablamos un poco de los beneficios y de la cobertura, y luego otro de los elementos importantes que analizar del sistema de pensiones y de una reforma es el financiamiento, de dónde va a venir el dinero. Entonces, definitivamente, si estamos aumentando beneficios, de algún lugar tiene que venir ese dinero, ¿verdad? Y en este caso, un poco del dinero para cubrir esos beneficios provendría de un aumento de la cotización, que es de un 1%. Ahora,
En términos porcentuales quiere decir que a una cuenta de ahorro individual de una persona, de una persona cotizante, se le va a aumentar el 6% de ingresos a esa cuenta de ahorro individual. Pero esa cuenta de ahorro individual va a responder a un 30% de beneficio más. Entonces, en definitiva, ese 1% de aumento, que en este caso sería aporte de los patronos, no parece ser suficiente para darle sostenibilidad a los beneficios que se están ofreciendo. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues muy probablemente ese dinero va a salir de donde siempre sale, y es de la colectividad. Es decir, de la cuenta de garantía solidaria, que es una cuenta que existe adentro de las AFPs y que de hecho ahora se va a reforzar con hay algunas modificaciones en torno a la cotización, la que mencionábamos, un 1%, sí, pero cómo se redistribuye también hay una modificación. Anteriormente a la cuenta de garantía solidaria, a la fecha, se le aportan 5% de esos 15 que había. Ahora se le va a aportar 6%. La comisión de las AFP era de 1.9%. Y ahora baja a 1%, sí, pero ahí hay un detalle. También se le quita a las AFPs la responsabilidad de comprar el seguro, la prima de seguro. Entonces, no solamente se le baja la comisión, sino que también se le quita responsabilidades de gasto. Es decir, de acuerdo a, por ejemplo, algunas AFPs en su plataforma que tienen en línea, uno puede verificar como ellas dicen que redistribuyen este 1.9 y dicen que un 1% se va para comprar la prima del seguro y un 0.9 se va para la comisión de administración como ganancia, como forma de ingreso de las AFPs. En ese sentido habría que verificar técnicamente si de verdad se está disminuyendo o aparentemente se está aumentando, porque si le quitamos el gasto de prima de seguro, las AFPs terminarían siendo beneficiadas si se queda con el 1%. Hay que revisar esos datos porque esa rebaja del 1.9, digamos, no es un golpe sustancial si también se le quitan gastos, un gasto tan grande como la compra de la prima de seguros a las AFP. Entonces es un elemento que hay que analizar. Y otro es que actualmente se traslada 8.1 para la cuenta de ahorro individual de la población y ahora se va a trasladar 9%. Entonces va a aumentar un poco. Pero de nuevo, este aumento en relación al beneficio que se está ofreciendo no es, digamos, no es equivalente, no es equilibrado. Y por ejemplo, solo un ejemplo, si se acelera de forma arbitraria, desde mi perspectiva, la aprobación de la ley para diciembre, el 1 de enero alguien ya se puede jubilar con estos beneficios, a pesar de no haber cotizado ni haber aumentado nada a su cuenta de ahorro individual. Y eso al final es una carga que siempre es una carga fiscal para el Estado, es decir, para la población. Entonces, a mí me parece que a la luz de los beneficios que se están ofreciendo, que de nuevo son algo necesario y legítimo para la población, es necesario hacer esta reflexión de qué tan sostenible será este beneficio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aumenta el 30% para las pensiones del sistema público, pero no dice la reforma de dónde va a provenir ese dinero para pagar. Muy bien, vamos a continuar haciendo este análisis de este tema, así que vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Tatiana, algunos piden que se revise el salario mínimo actual. Dicen, ¿cómo es posible que va a estar más alta las pensiones que el salario mínimo vigente de una persona que está activamente trabajando? Bueno, eso no es cierto. Yo he escuchado declaraciones de funcionarios,
pero la reforma dice con mucha claridad en un artículo que la pensión mínima es de $304, no de 400. ¿Y de dónde salió el 400? No sé, de no haber leído la reforma. Ahora, lo han dicho los funcionarios, el mismo presidente lo puso en redes sociales. Creo que era un juego de palabras porque decían la gran mayoría de la población no va a recibir una pensión mínima menor a 400. Correcto. Pero cuando hablaban de la mayoría quizás hablan del promedio, pero no de la mínima mínima. La mínima se mantiene en 304. Y de hecho hay un poco de retroceso desde mi perspectiva en ese sentido porque anteriormente a la vigencia actual, la pensión mínima no está regulada en una ley, sino que está regulada en el presupuesto de la nación. Eso permite que cada vez que comience el año se revise la pensión mínima, por ejemplo, a la luz del salario mínimo. En este sentido, al ponerla en esta ley, aunque se puede reformar, pero aparentemente se quedaría fija la de 304 sin actualizarse en función del salario mínimo. Es decir, ojo, porque el anuncio fue todas las personas con una pensión independientemente de 200, 300, se elevaría y llegarían a 400. La pensión mínima sería de 400. Eso fue lo que dijeron los funcionarios. Sí, entonces al aplicarle el 30% de aumento a la pensión mínima, muy probablemente la mayoría va a llegar a 400. Ahora, los cálculos de las nuevas pensiones no van a ser 400 el mínimo, sino, de acuerdo a lo que dice la ley, 304, ¿verdad? Y es que aquí hay algo que mencionar, y es que cómo se calcula una pensión en el sistema de ahorro de privado, por ejemplo. Y es que la población tiene su cuenta de ahorro individual. Claro. Todos esos ahorros que ustedes ven en su estado financiero, al final de cuando ya se van a jubilar, se dividen en un número de cuotas referente a cuánto es la esperanza de vida de hombres y de mujeres. La gran mayoría de la población, cuando se hace esa división, cae abajo de la pensión mínima, que es 304. Es decir, que a la gran mayoría de la población, para incluso tener esa pensión tan baja que es la pensión mínima, tiene que ser subsidiada por el colectivo, por la cuenta de garantía solidaria, que por el momento está financiada por cotizantes de AFPs, pero en algún momento va a comenzar a ser financiada por Fondo General porque va a ser insostenible. Entonces, ¿esto se ve a un mediano o corto o largo plazo? El último análisis que se revisó por parte de la superintendencia, entiendo que comenzaba a ser deficitaria la cuenta de garantía solidaria. ¿Por qué? Por ahí, porque la cuenta de garantía solidaria responde a todos los beneficios que no cubre la cuenta de ahorro individual de las personas. Correcto. Y eso es mucho dinero. Entonces, esta cuenta de garantía solidaria nació en la reforma del 2017 justamente para darle sostenibilidad, por ejemplo, a la pensión vitalicia. Es decir, que a usted se le pueden acabar sus ahorros, pero usted va a continuar con su pensión. Era algo que no existía antes de la reforma del 2017. Ese es uno de los beneficios. Pero otro es que los hace llegar a muchas personas a la pensión mínima. Entonces ahora, como la pensión mínima sube un 30%, la que ya está otorgada a la población, no la nueva, la que ya está otorgada a la población, sube un 30%, es más carga para la cuenta de garantía solidaria. Entonces, antes de todas estas reformas se decía que comenzaba a ser deficitaria por ahí entre el 2024 y 2026, o sea, muy pronto. Pero eso se hablaba en el 2017, ¿verdad? Era hace bastante tiempo. Cuando es deficitaria ya tiene que comenzar el Estado a responder por ella. Y ahí es donde comienzan muchas modificaciones, porque las modificaciones más grandes de las tres leyes de las tres propuestas de ley que ha presentado el gobierno, las más contundentes son en términos financieros. Por ejemplo, al derogar el FOP. El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales nació en el 2006 para cubrir la necesidad de dinero para pagar pensiones del sistema anterior. Entonces, esa fue la, resolución que se le dio en ese momento a ese grave problema, que era cómo le pagamos a los pensionados y las pensionadas de IS y de INPEP si no hay ingresos, ¿verdad? Los ingresos estaban entrando ya por el lado de las AFPs.
A junio de 2019, por ejemplo, el FOP, de acuerdo a información de la superintendencia, tenía alrededor de 5.000 millones de deuda. O sea, las AFPs presentaban 5.000 millones, le habían prestado al FOP. Eso era junio 2019. A marzo 2022 está en un poco más de 7.000 millones. Eso es, y a eso se le agrega que las AFPs compran otro tipo de deuda estatal como eurobonos, letes, etcétera. Al final, igual de acuerdo a información pública, el 80% del fondo está invertido en papeles de deuda gubernamental. Correcto. Es decir, de cada dólar que usted tiene en su cuenta de ahorro individual, 80 centavos están invertidos en deuda del gobierno. Ahora, lo que hace esta nueva reforma es, por ejemplo, quitar había una cuota, no se podía comprar más deuda que un número específico, ¿verdad? Eso se quita, el límite. Entonces, ahora las AFPs pueden comprar, no solo pueden, deben comprar cualquier deuda que emita esta nueva institución sin ningún límite. Ahora, en la práctica, ¿qué va a implicar esto? En la práctica hay dos componentes importantes. Uno, que la nueva deuda que se va a emitir, porque este mecanismo de ocupar dinero de los cotizantes para pagar pensiones pasadas va a seguir pasando y se va a profundizar con esta reforma, de acuerdo a lo que han presentado. Solo que en lugar de las nuevas emisiones de deuda, en lugar de pagarnos 6%, nos van a pagar 7%, 1% más. Digamos que es un beneficio para futuro. Ahora, cuando hablamos de los 7.000 millones que ya nos deben, que ya le deben a las personas cotizantes, en ese sentido hay un artículo muy problemático en la propuesta de ley, y es que dice que toda esa deuda se van a eliminar esos papeles y se van a sustituir por otros certificados. Y que esos otros certificados, las condiciones a las cuales lo van a dar, van a ser definidas por el instituto. Es decir, no sabemos... Puede ser menos. No sabemos a qué tasa de interés ni a qué plazo. A mí me preocupa mucho porque esto primero que debe ser de mucha transparencia para la población cotizante. Es decir, si le vamos a seguir prestando estos 7.000 millones al Estado, ¿a qué condiciones? Es lo mínimo. Es decir, cuando uno, es como que vayamos al banco y le digamos, deme $2.000 y el banco diga, ¿a cuánto? No, ahí después te voy a decir a cuánto te voy a pagar la tasa de interés y a cuánto te voy a pagar el plazo, ¿verdad? Es decir, esto debe ser muy transparente para la población, pero también de acuerdo a las leyes de administración del Estado, no se puede aprobar deuda sin que se estipulen las condiciones en una ley. Entonces hay dos cosas que me parecen que no se están alineando a las leyes actuales. Una es esa, que no están diciendo con claridad cuánto se van a emitir estos nuevos papeles de deuda. Y otra es que de acuerdo a la ley actual de pensiones es necesario hacer un estudio actuarial para modificar el sistema de pensiones. Algo que han estado hablando las autoridades es que se blinda para que el gobierno no pueda tomar fondos a discreción. Por lo menos eso han dicho en las conferencias de prensa. Sí, hay un artículo en el cual dicen que las AFP ya no pueden comprar deuda estatal. Correcto. Ninguna, dicen. Menos la que está en el literal I. Y cuando uno va al literal I, son todos los certificados que va a emitir este nuevo instituto. O sea, a ellos sí, a él sí. Ajá, entonces ya no me prestes nada más, ni eurobonos, ni nada de este tipo. No me prestes nada, pero lo único para lo que me puedes prestar es para estos certificados, de los cuales no tenés límite para prestarme. Correcto. Entonces, creo que es una jugada, digamos que decirle a la población que ya no se va a estar utilizando su dinero, es algo que no coincide con la ley que se ha presentado, pero también muy desleal para que la población analice fríamente cuáles son los beneficios y los matices, digamos, no tan beneficiosos de esta reforma. En ese sentido, se va a seguir utilizando el fondo de pensiones, solo que no bajo los mecanismos actuales, sino que mecanismos incluso más agresivos que los actuales. Se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones, conformado por el sector privado, trabajadores, el gobierno. Las autoridades han dicho una tripartita que va a dialogar, coordinar, para tomar decisiones en todo lo relativo a tema de pensiones.
decir, los activos, los que están trabajando y todo tipo de reforma que pueda ser presentada en la Asamblea. Sí. ¿Qué tan bueno es esto, operativamente hablando, o qué tanto le conviene a los pensionados y a los cotizantes? La intención de darle mayores espacios en la administración, tanto al sector trabajador como al sector empleador, es algo muy bueno. Ahora, cuando uno lee la reforma, no ve con contundencia eso que se está anunciando. Por ejemplo, en la ley que han presentado, dice en su artículo 3 con mucha claridad que la supervisión del sistema financiero quedaría a cargo de la superintendencia del sistema financiero, como es hasta este momento. Y a esta nueva institución no se le pone como responsabilidad la supervisión, sino que se menciona algo en su artículo 1 de creación, objeto y domicilio, en el que dice que el cumplimiento de las obligaciones y declaración de pago de cotizaciones es algo, por ejemplo, a lo que se van a tener que verificar, es uno de sus objetivos. Entonces, me parece que cuando uno lee este nuevo instituto, lo que va a hacer es primero sustituir el FOP, ¿verdad? Sí. Otra cosa es sustituir el INPEP. Y otra de las cosas, de acuerdo a esta ley, es, digamos, ayudar al Ministerio de Trabajo, porque esta es una acción que el Ministerio de Trabajo debería de cubrir, y es de verificar las cotizaciones que está pagando el sector empleador, que se paguen correctamente, que es una forma de supervisión y regulación, pero muy específica en ese sentido. La supervisión amplia del sistema financiero se mantiene en donde siempre ha estado, que es la superintendencia del sistema financiero. Entonces, este instituto me parece que, bueno, la tripartita no es equivalente, es decir, hay más participación del sector gubernamental. Son de los 6, son 4 del sector gubernamental, 1 del sector privado y 1 de los trabajadores. Entonces, aunque es una buena intención, me parece que se debe reforzar las formas de participación y el equilibrio en la participación también. Y sobre todo porque se elimina, por ejemplo, uno de los comités más relevantes que se crearon en el 2017, al menos por ley, que es el comité actuarial. El comité actuarial era un comité tripartito que lo que hacía era que en cualquier momento que se hiciera una reforma como la que se está presentando, hace un estudio actuarial. Tenía que hacer un estudio actuarial y tenía que observarlo tanto el sector privado como los trabajadores y las trabajadoras como el gobierno, que es algo que se está pasando por alto ahorita. ¿Y quién lo va a hacer ahora? Nadie. Queda en el vacío ese ejercicio de analizar técnicamente si esto va a ser sostenible. Y aquí hay un ámbito, y es que esto que está pasando ahorita no es nuevo. Es decir, cuando uno analiza el historial del sistema de pensiones, la presión que han tenido los y las políticas para responderle a mejores beneficios a las personas jubiladas o que se van a jubilar pronto han sido muchas. Y han hecho que se modifiquen, por ejemplo, hay el decreto 100, una gran cantidad de decretos para ayudar a las personas que ya se van a jubilar, a los que 5 años se van a jubilar, a los optados. Entonces, al final, son un montón de parches para no evidenciar que el sistema de pensiones, bajo la forma en que está actualmente y se mantiene con esta reforma de pensiones, no está equilibrado en cuanto a beneficios e ingresos. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Tatiana, está este tema también importante del control que aseguraron los funcionarios. Se establece en la reforma de las llamadas VIP o las VIP, dijeron, las pensiones que se pagaban de montos muy altos de personas que
se jubilaron pues con un buen salario, tuvieron esa oportunidad y que reciben más de $3,000 de pensión. Dijeron algunos hasta $6,000, dijeron las autoridades. Sí. Y que se controla hasta 3,000 ahora, con la propuesta. Sí, exacto. Bueno, es decir, hay personas que tienen pensiones muy altas debido a que en el momento en el que se jubilaron la ley hacía que sus beneficios fueran esos. Entonces, tiene que ver mucho con su salario, sí, es decir, una persona que era ejecutivo de una transnacional, por ejemplo, muy probablemente tiene una pensión muy alta, que se la dieron no porque les caía bien esa persona, sino que al hacer el análisis de la ley ese era su beneficio. Sí. Ahora, todas esas personas, que pueden incluir también políticos, pero también personas normales, ¿verdad? Que simplemente tenían un salario alto, todas esas personas se les quita el derecho que habían adquirido y se le establece un derecho máximo que es de $3,000. Eso, yo soy economista, no me corresponde a mí, pero me parece que hay que revisarlo a la luz de la legalidad de quitarle derechos adquiridos a la población. Ahora, anteriormente la ley vigente hasta este momento establece que al momento de calcular pensiones del sistema de ahorro, bueno, de los optados y del SAP, hay un máximo de $2,000 al momento de dar una pensión. No importa cuándo gane. No importa cuánto gane. Okay. Y actualmente se modifica a 3,000, es decir, se aumenta. Estarían aumentando. Para el futuro se aumenta. Entonces, digamos que las pensiones VIP para el futuro se aumentan en relación a cómo está la ley actualmente. Porque hablaban de pensiones de montos de $3,000 o más. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que se jubilaron en el sistema público, por ejemplo, y el sistema público estableció un beneficio de un 80% de su salario. Entonces, si usted ganaba $5,000, $6,000, pues ahí va a tener una pensión grande. Por ejemplo, hay otras personas optados. Los optados tienen beneficios por encima de los... ¿Qué son los optados? Son estas personas que al momento en que se hizo la privatización decidieron irse para una AFP. Y muchas de esas personas que decidieron irse tienen beneficios VIP, por ejemplo. Y con referencia a los obligados y obligadas como yo. Que nacieron en el sistema. Que nacimos en el sistema. Entonces, de acuerdo a estadísticas y de análisis que se han hecho, por ejemplo, una persona... como yo obligada, va a tener más o menos el 41% de su último salario de pensión, mientras que una optada tiene 77% de su pensión, de acuerdo a esas leyes. Entonces, claro, todos esos beneficios VIP, porque sí eran beneficios VIP, han hecho que muchas personas tengan grandes pensiones. Ahora, ¿qué tanta cantidad de población tiene ese beneficio? O sea, ¿es un número muy alto, muy reducido? Es muy poca población. Okay. De acuerdo, por ejemplo, cuando uno analiza el promedio de pensión de los sistemas actuales, como le mencionaba, por ejemplo, el del SAP o el del sistema público, $454, el del sistema privado, $609. Si ese es el promedio, quiere decir... Claro que hay personas que están a la colita, ¿verdad? Que tienen mayores beneficios, pero la gran mayoría de la población se encuentra rodeando estas pensiones. Entonces, en términos financieros, quitarle ese beneficio a esas personas no equilibra tampoco es financieramente los beneficios que está otorgando esta nueva reforma. Y hay algo a lo que hay que insistir mucho, y es que a mí me parece que la población, sobre todo la población pensionada, va a recibir a bien el anuncio de un 30% más, y tienen razón de recibirlo, porque hay personas que tienen $200 de pensión, etc. Recordar que esto es solo para las pensiones de vejez, el aumento. Las otras pensiones no se han tocado con esta reforma. Pero que hay que hacer una reflexión de qué tan sostenible va a ser en el tiempo este beneficio. Que alcance la plata. Sí. Y una idea que yo sé que es complicada, pero una idea de solidaridad generacional, es decir, puede que los siguientes 5 o 6 años se logre rascar para que se den estos beneficios, pero ¿cómo vamos a estar las siguientes generaciones, por ejemplo? Yo tengo 34 años, me falta al menos 20 años para jubilarme. ¿Va a existir sostenibilidad en el sistema para otorgar pensiones
viables o no va a existir. ¿Por qué? Porque es que esta misma situación pasó hace 20 años, pasó hace 10 años. Dar beneficios en un momento para calmar las aguas de la población, pero no responder a la sostenibilidad en el largo plazo. Y a eso agregar otro montón de variables como lo son, por ejemplo, las apretadas finanzas públicas que tenemos. Entonces, yo entiendo que esta iniciativa está respondiendo a un clamor de la población y que desde esa perspectiva muchas personas van a estar muy contentas con esta reforma, pero que nos tenemos que asegurar como salvadoreños y salvadoreñas que esto va a ser lo más sostenible posible para la mayor cantidad de personas. Y ahí es donde me parece que esta reforma queda debiendo mucho, en la sostenibilidad financiera y en ampliar beneficios a la mayoría de la población que trabaja, se levanta todos los días en la mañana a trabajar, ya sea dentro del hogar, las mujeres, algunas mujeres, o hombres o mujeres que salen a vender en el mercado, etcétera, que han trabajado toda su existencia y que con esta reforma siguen condenados y condenadas a trabajar hasta el resto de sus vidas porque no van a tener una pensión. Hay otro tema también que posterior a la presentación de la reforma llamaba la atención, y es datos que daba el ministro de Trabajo sobre empresarios que ya presentan denuncia contra ellos, algunos que retienen y no pagan las AFP a sus empleados. Es decir, se vuelve un tanto difícil para el empleado ver su boleta, ver que le descuentan, pero que no se ha reportado. Hay que crear una cultura de estar chequeando los que mandan correo y toda esta forma, pero tampoco es un universo tan grande de empresarios, pero sí lo existen, que no lo están pagando y va a haber una acción penal contra ellos. Sí existen y son situaciones muy trágicas. Sí. Es decir, yo he estado de cerca, sobre todo con muchas mujeres de maquila, en las cuales van a querer jubilarse y resulta que no tienen 10 años de cotización, que tienen que trabajar 10 años más para poder. Entonces sí son condiciones muy trágicas. Sí. Con respecto a responder de forma penal a esto, yo no soy abogada y me voy a quedar de forma personal. Yo creo que lo penal no debería ser la única respuesta como sanción, pero por ejemplo el nuevo instituto, de acuerdo a cómo está en la ley, viene a reforzar eso, que debería de ser un trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Valga la redundancia, que es el verificar que se hagan las cotizaciones adecuadas, pero en realidad, aunque sean muy pocos casos, son casos muy trágicos y que se deben de resolver de inmediato. Eso es robarle a trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y robarle no solamente ese dinero, sino años de vida y de trabajo que a veces son irrecuperables, ¿verdad? Ahora, es un tema, dijeron las autoridades, que a través de un cruce en línea, hoy va a haber más control sobre esta situación. Sí, a través de la planilla única, me parece que dijeron. Sí, actualmente se habían hecho esfuerzos por parte de la superintendencia, del INPEP, del IS. O sea, habían esfuerzos en este sentido que al parecer no habían sido lo suficientemente contundentes porque seguían existiendo casos. Entonces, en ese sentido me parece que hay que hacer todo lo necesario en términos técnicos para asegurarse de este pago. Por ejemplo, que las personas puedan verificarlo, ¿verdad? Es decir, que nosotras podamos ver, o que las personas conozcan y tengan educación financiera para ver de forma regular su cuenta de ahorro individual en las AFP, por ejemplo. Y ver, ahora me cotizaron, ahora no me cotizaron, cuánto es la tasa de interés a la que estoy ganando. Es decir, que las personas se familiaricen con ese dinero que tienen ahí. Es algo muy beneficioso para ejercer contraloría con personas que no cumplen con la ley, que pueden ser tanto empleadores como empleadoras, como, no sé, las AFP, el gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces, darle información y conocimiento a la población me parece algo muy valioso en términos de contraloría, ¿verdad? ¿Qué hay de las personas, establece dentro de las 3 propuestas de reforma presentadas, que ya no viven en el país y que dicen, bueno, yo quiero retirar mi dinero, porque ya no voy a regresar a El Salvador, no tengo interés, quiero hacer mi vida afuera, y vienen y están buscando lo del anticipo? Obviamente no se podrá, pero en este caso no es un anticipo, sino es un retiro de los fondos con trabajo.
hay que revisarlo muy a detalle, pero yo no veo mayores cambios en relación a esa legislación. Sí. Es decir, las mismas procedimientos que se encontraban actualmente, que son el de, digamos, hablar a la AFP y hacer los trámites de acuerdo a la legalidad que uno tiene en otro país y de esa forma retirar sus cotizaciones, es la misma lógica, digamos, ahí no hay mayor afectación. Me parece que, de nuevo, en donde hay mayores afectaciones es en términos de lo financiero, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de cálculos actuariales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es que hay personas que han estudiado muy técnicamente cálculos para ver cuánto tiempo vamos a estar en promedio vivos o vivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos cálculos son los que hacen una idea de en cuánto tienen que dividirnos nuestra cuenta de ahorro individual. Pero esa es una de las variables, pero también saben analizar y tienen el conocimiento técnico, y en El Salvador existen estas personas que pueden decirle a uno, bueno, si se aumenta un 30% del beneficio, por ejemplo, como es lo que se está ofreciendo, ¿cuánto va a costar eso? Eso es algo elemental. Por ejemplo, en las comisiones de pensiones pasadas, en las de legislaciones pasadas, siempre se enviaba la propuesta a la superintendencia para que hiciera un cálculo de cuánto iba a costar. ¿Por qué? Porque cuando venía de regreso, los y las diputadas de esa época lo leían y se asustaban, ¿verdad? Ah, bueno, en 100 años esto va a costar 24,000 millones de dólares, por ejemplo, esta propuesta que usted nos acaba de dar. Entonces, dígame de dónde va a salir el dinero. Entonces, que no es esta propuesta, ¿verdad? Esta propuesta tiene que ser analizada de forma en que nos digan, bueno, ¿cuánto va a costar? Seamos honestos y honestas en decir, ¿cuánto va a costar esto y de dónde vamos a sacar el dinero? No porque no se haga, porque a mí me parece que es correcto aumentar pensiones. Vamos a hacer una nueva pausa, la última del programa, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Tatiana, dijeron que la reforma iba a generarse una discusión con los principales actores involucrados en el tema, pero que urgía la aprobación, dijeron los funcionarios, que tenían una expectativa, incluso dijeron que este año mismo podría ser aprobado. Estamos hablando que le quedan 2 semanas casi de trabajo legislativo, porque obviamente viene el periodo de las vacaciones. ¿Será que debe ser así? O sea, ¿urge esta reforma como para allá o merece más análisis o más discusión la misma? Es decir, es prioritario, pero no me parece que la urgencia le deba de ganar a la responsabilidad que tienen diputados y diputadas para con la población en cuanto a saber qué es lo que están votando, ¿verdad? En ese sentido me parece imposible que en 3 semanas se discuta una reforma de este tipo, porque no solamente, es decir, ahorita solo estamos hablando de estos papeles que vemos aquí en el escritorio, que estos son fáciles de leer, pero para entenderlos hay que estudiar muchísimo, muchísimo. Y para saber si esto es mejor o peor que lo que era antes, hay que también leer mucho con respecto a todos los estudios que se han hecho, las reformas que se han hecho, las leyes que se han hecho. Por ejemplo, yo tengo un folder en donde están todas las reformas anteriores y es como de este grueso. Es decir, no es un tema fácil y me parece que
decirle a la población, claro que es urgente, es prioritario, porque las personas tienen que comer, ¿verdad? Y el aumento de las pensiones es algo necesario para eso. Pero tardarnos 3 meses, 4 meses y asegurarnos que este aumento de pensiones va a ser sostenible en el tiempo, me parece como mínimo algo que se debería de hacer. Que la prioridad no nos haga caer en irresponsabilidades, porque eso ya ha pasado. Es decir, el que se den beneficios sin reflexionar mucho en cuáles van a ser los costos o la sostenibilidad financiera de esto, es lo que se ha venido haciendo desde la privatización, ¿verdad?, de las pensiones, que fue en 1998. Entonces, de nuevo, me parece una oportunidad no solo por parte del gobierno, sino de la población de, bueno, sí estamos muy molestos con todo lo que ha pasado hasta este momento, con con la reforma del 2017, con las reformas anteriores, con las AFP, estamos enojados y enojadas con lo que está pasando. Es un momento muy bueno para trascender de la emoción y ponernos como población a discutir esto de forma responsable, ¿verdad? Y eso también incluye, por supuesto, a las personas que van a aprobar esta ley. Es decir, que un diputado y una diputada sepa con claridad que en el artículo 114 dice que las pensiones mínimas del sistema son de 304, por ejemplo. Entonces, cualquiera que diga que van a ser mayores las pensiones mínimas de ahora en adelante, bueno, no ha leído bien la ley, y eso es muy grave, porque no leer un artículo y aprobarlo es en realidad ser irresponsable con esta confianza que les dio la población en cuanto a votar por estas personas para que lo representaran adentro de la Asamblea Legislativa, y de eso ya hemos tenido mucho hasta el momento. Ahora, el tema de la diáspora, ¿será que dijeron que había un espacio para que ellos pudieran incorporarse, participar? ¿Será que estarán interesados muchos salvadoreños en el exterior en incorporarse al sistema? Me parece que hay una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas en el exterior que no tienen la posibilidad de o no están regulados, lamentablemente, su situación migratoria en Estados Unidos, y que es una posibilidad de él comenzar a ahorrar en el sistema actual. Eso me parece algo beneficioso, es decir, que se le abre la puerta a estas personas para que de alguna perspectiva tengan garantizado, no garantizado, pero digamos tengan algún beneficio en su vejez, que también es importante y es algo, digamos, una deuda para con estas personas que trabajan en Estados Unidos o en otros países, pero sin duda parte de su trabajo la transfieren a El Salvador de forma constante, ¿verdad? Como a través de las remesas. Entonces sí está incorporado en esta reforma, y me parece uno de los matices adecuados, que es abrirle la puerta a estas personas a cotizar, ¿verdad? Dentro de, digamos, si no se aplica o no se aprueba una reforma, dependientemente el tiempo que se pueda demorar, el sistema como tal llevaba un rumbo a colapsar. Sí, de forma menos acelerada que lo que muy probablemente pasaría si se aumentan estos beneficios sin reflexión técnica y financiera. Pero sí, es decir, yo siempre mencionaba que el sistema de pensiones como está actualmente, sin la reforma, ¿verdad?, es insostenible socialmente, porque genera pensiones muy bajas y las genera para muy pocas personas. Solo 2 de cada 10 personas tienen una pensión, e insostenible financieramente, porque es una de las mayores deudas del Estado. La deuda pública del Estado, el 25%, está relacionada con pensiones. Entonces, por supuesto, el sistema como está actualmente tiene que ser reformado y reestructurado. Ahora, ¿en qué sentido va a ser reforzado? Solamente en sentido de los beneficios y dejando todas estas otras aristas sueltas, puede poner en peligro incluso esos mismos beneficios, y eso es lo que, al menos desde mi perspectiva, no me gustaría, que es, si las personas van a tener un 30% de beneficio más, las personas que tienen pensiones de vejez solamente, bueno, que lo tengan hasta el final de sus días, y no que dentro de 3 o 5 años nosotros nos demos cuenta que las finanzas públicas o las finanzas al interior de esta dinámica ya no es sostenible la cantidad de beneficios que están ofreciendo.
Ahora, un sistema actuarial, un análisis anual, debe ser un pilar fundamental que se incorpore, así como la plata de la reforma dentro del presupuesto general de la Nación, ahora que está por aprobarse en la Asamblea. Sí, por supuesto. Es que es como comenzar a construir una casa sin tener los planos arquitectónicos. Eso es reformar en beneficios sin tener claridad de cómo se va a pagar esto. Y en realidad el Estado tiene los recursos suficientes para hacer un estudio actuarial. Tiene actuarios, personas que han estudiado al respecto, instituciones con gran fortaleza técnica para poder hacer estos cálculos. Y siempre, por ejemplo, en la reforma del 2017 se llamó a instituciones internacionales para que ayudaran a hacer estos cálculos también, que creo que también estarían abiertas a hacer esfuerzos junto con el gobierno para asegurar la sostenibilidad de estos nuevos beneficios y comenzar a ver un espacio para algo que a mí me parece muy relevante, y es ampliar los beneficios del sistema de pensiones a una pensión universal para los y las adultas mayores. Actualmente hay muy pocas personas que son beneficiadas con una pensión universal de $70, pero que cuando uno va y conoce a esas personas se da cuenta de lo trascendental que son esos $70 en su vida, por ejemplo. Ya pueden comprar medicamentos o pueden comprar algún tipo de vitaminas que necesitan para su situación médica. Entonces, también dejarle de darle espalda a la gran mayoría de la población adulta mayor me parece una de las cosas elementales que se deben de poner en discusión. Muy bien. Tatiana, queremos agradecerle que nos haya acompañado y ayudado a hacer este análisis de la reforma de pensiones esta noche. Muchas gracias, agradezco la invitación y un llamado a la población se puede leer, está en línea esta, sí, y a preguntar, leer, informarse, es decir, no hay que creerle a nadie, ni siquiera a mí, pueden ir a verificar todas las cifras que yo he dado y así a toda la población, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo de Contraloría y no dejarse ir por la primera emoción, que muy probablemente para algunos sea enojo y para otras alegría, ¿verdad? Porque van a recibir 30% más. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana.